Muy buenas tardes, nos quería invitada Silvia Santisteva. Vamos a hacerte unas preguntas sobre nuestro noticiero Culturízate. Y bueno, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar nuevamente. Muy cordial. Bueno, un poco preocupada por el tema del coronavirus y todo eso, pero muy bien. Muchísimas gracias. Entiendo. Ahora, ¿por qué medio? La primera pregunta. ¿Por qué medio consumes noticias? Ah, Antes, cuando era más niña y antes de que todo esto de internet se volviera tan popular, pues consumía noticias mayormente por los noticieros y los periódicos. Mayormente los noticieros. Pero ahora, siendo honesta, más lo que veo son redes sociales, puede ser, por ejemplo, Twitter o Facebook. Y después de que veo una noticia en Facebook, me meto en alguna página de un periódico serio para ver si esa noticia es real o no, para comparar. Ok. ¿Cuál es la red social que más utilizas? Yo utilizo mayormente Facebook, WhatsApp y, bueno, Instagram. ¿Cuánto tiempo aproximadamente sueles ver noticias? Dependiendo, por mi carrera propia, tengo que ver noticias pues de forma diaria. Depende. Ciertos días, por ejemplo, en el que mi consumo de noticias es media hora y otros días en donde mi consumo de noticias son 2 horas. ¿Qué tipo de noticias manejas? Noticias a nivel, por ejemplo, nacional, de lo que está haciendo el gobierno, de cómo está actuando frente a la pandemia o frente a cualquier problemática social, porque mi carrera son relaciones internacionales y tenemos que estar al tanto de eso. Y a su vez de lo que pasa en el mundo, ¿no? De cualquier acontecimiento importante o relevante en el sistema internacional. De acuerdo. ¿Cuánto es la duración ideal de un video informativo para ti? Ah, Ahí tengo que preguntarte algo. ¿Un video informativo solo introducción o para ver un tema por completo? Son como estos videos cortos en los que, por ejemplo, tú vas a ver un pequeño tema resumido, ¿no? Algunos pueden durar de 3, otros hasta 10 minutos. ¿Cuál sería la duración ideal para ti? Yo creo que podría ser 3 o 4 minutos en donde pongas la información más relevante y concisa. Y si es menos tiempo, tal vez 1 minuto, 2 minutos. Como te digo, si cumple esos requisitos, que sea información importante y concisa, no importa si son menos de 3 minutos realmente, porque tienen lo que es relevante para el tema. De acuerdo. ¿Cuáles son sus motivaciones para informarse mediante redes sociales? Bueno, como lo digo, actualmente yo paso mucho tiempo en redes sociales. Creo que la mayoría de personas de mi generación, incluso de generaciones más antiguas, porque esto está full de moda con el tema de globalización, el internet, etcétera, ¿no? Entonces yo paso muchísimo en las redes sociales. Yo diría que por lo menos unas 3 horas mínimo diarias. Y el tiempo que paso informándome ahí, pues a veces cambia. A veces estoy en mi sección de noticias y veo una noticia interesante y entro. A veces no veo ninguna, pero por lo menos, o sea, como te dije antes, trato de ver noticias por lo menos una media hora. De acuerdo. ¿Cuáles son las horas del día en las que está más pendiente del celular? Ah, Siendo honesta, pero pendiente de celular todo el tiempo, excepto cuando almuerzo o ceno. ¿Pero a qué horas más o menos? Yo creo que eso sería en la tarde y en las noches, porque en las mañanas me encuentro en clases y en las noches a veces, por ejemplo, tengo clases de 9 a 11, usualmente, entonces no paro muy pendiente del celular porque estoy viendo mi clase. 7, 8 por ahí, entonces. Diría que desde las 4 de la tarde hasta las 7, más o menos, que inicia mi clase. Ok. ¿Cuáles son los aspectos que buscarías en un portal de noticias en Instagram?
Instagram. A mí me ha pasado que he visto muchas noticias por Instagram, pero no ponen la noticia completa, solo ponen una imagen y un título. A mí eso es algo que me molesta muchísimo, porque es como que para más información, escríbeme al DM. Y es como que, ¿para qué quiero escribirte el DM? Entonces me es la noticia en tiempo, ¿me entiendes? No quiero tomarme más tiempo aún buscando una noticia cuando puedo encontrarla de manera instantánea en portales web del comercio, el correo, la República, etcétera. Entonces, lo que yo pediría de una página de Instagram es que en donde está la descripción pongan la noticia, o si no, que deriven un link en donde se va a ver la noticia, pero sin la necesidad de escribirle a la persona que lo ha colgado por directo, la persona perdida. De acuerdo. ¿Qué tipo de publicaciones son tus favoritas dentro de Instagram? ¿En qué formato? ¿Imágenes, video o historias? Yo prefiero las imágenes, definitivamente. Los videos a veces no me gustan, son muy ruidosos, y las historias a veces no las veo. De acuerdo. Y, o sea, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha Culturízate? Culturízate. Me suena como un movimiento, quizás, en busca de eso prácticamente, ¿no? Que la gente consuma más historias, más noticias, más libros, en general. De acuerdo. Debido a la pandemia, ¿considera que la mayoría de noticieros olvidan informar sobre datos históricos y culturales debido a la pandemia? Yo creo que sí, considero que mucho en el mundo noticioso, en el mundo periodístico, no sé cómo le digan ustedes, se ha concentrado solamente en la pandemia y prácticamente los otros temas han dejado de existir. O sea, realmente lo que he visto en las noticias de esta pandemia, que realmente, bueno, ya noticias del COVID, me parece muy bien, pero otras cosas que, por ejemplo, escándalos de, por ejemplo, de la farándula, que Sheila Rojas esto, que el otro tipo esto y aquello, y es como, a mí qué me importa, me gustaría recibir otro tipo de noticias, ya sabes, algo con más calidad. Claro, al mismo tiempo que este tipo de noticieros, claro, usan como cortina de humo este tipo de eventos, ¿no? De la farándula. Los espectáculos son utilizados como una herramienta para cubrir lo que realmente está ocurriendo. Pero, por ejemplo, ¿tú no crees que sería mejor si en lugar de usar eso como una pantalla de humo, usaran algún dato cultural sobre el país? Sería mejor, sería interesante también. Sería muchísimo más interesante, como digo, las noticias que transmiten muchas veces no son de calidad. Entonces, si lo ponen como algo cultural, yo considero que sería un muy buen cambio, una muy buena retrospectiva. De acuerdo. Y por ejemplo, si es un noticiero que promueve noticias culturales, te llamaría la atención también, me imagino. Sí, me llamaría la atención. O sea, que tenga como una parte, ¿no? Como un sketch de noticias culturales, sí sería interesante. De acuerdo. ¿Qué aspecto te gustaría conocer más sobre tu país, sobre Perú? ¿Qué aspecto me gustaría conocer más? Quizás sobre sus riquezas naturales, porque considero que los peruanos sabemos que nuestro país es rico, no sabemos que hay muchísimos lugares turísticos, pero hay muchos otros que faltan por descubrir, que falta inversión en lo que es publicidad y en estas cosas. Yo creo que esa parte a mí me interesaría muchísimo, porque hay muchos lugares en la sierra, en la selva, sobre todo, que son preciosos y que la mayoría no sabe de la existencia de estos lugares. Sí, y también lugares que tienen que ver con el mar, ¿no? Eso también es interesante. No se habla casi nada del mar peruano, que son 200 millas. Y, por ejemplo, ¿a ti no te gustaría ver datos históricos impactantes como que el Perú es, se dice que aquí el Perú fue donde se instauró aquello de las 200 millas? Bueno, ese dato ya lo sabía por mi carrera misma, como te digo, estudiamos política, pero sí considero que el resto de la gente también debería saberlo. También se debería saber, por ejemplo, cosas como la CONVEMAR, que es la Convención del Mar. En eso estuvimos envueltos hace unos años con el caso de la Corte Internacional de Justicia que está en La Haya con Chile, con la delimitación del mar. Y mucho jugaba el tema de las 200 millas y que el Perú, este país que promovió la CONVEMAR, no lo firmó. Y que por eso también mucho influyó en
en el fallo de la Corte, que al final nos favoreció más a nosotros que a Chile mismo. Y cuéntanos, después de ver todo esto, ¿qué tan dispuesta estás de ver un programa cultural? Pues, a mí me gustan los programas culturales, siendo honesta. Como digo, me gustaría un programa que vea más el tema de la riqueza natural, de los paisajes, también de la historia. Pues sí, yo creo que estaría bastante dispuesta. Bueno, un noticiero que sea en Instagram y te permita conocer, aparte de cultura e historia, también deporte, gastronomía, danzas, costumbres, etcétera. ¿Te interesaría? Sí me interesaría, o sea, creo que eso también tiene mayor acogida, mayor público, por ejemplo, que solo sea, por ejemplo, un tipo de página que solo se centra en la parte histórica, ¿no? Donde si hablas de los deportes, de la comida y más cosas, tienes más público objetivo, ¿no? Y se abren más posibilidades. ¿Por qué preferirías ver contenido sobre nuestro país antes que del extranjero? Porque en mi caso considero que es lo que más tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, si queremos viajar, podemos ver contenido en nuestro país, nos va a salir más barato. Y como digo, Perú es un país que tiene mucho contenido cultural, realmente, lugares preciosos, comida deliciosa, historias interesantes. Entonces yo considero que es importante saber esto también. Claro, saber en qué lugar estamos parados, ¿no? Antes de ir a salir al extranjero. Aparte que las noticias sobre el extranjero están muy esparcidas. Claro, aparte de eso también ayuda a mover la economía dentro del país, ¿no? El consumir cosas de tu propio sitio, o sea, el mercado doméstico. ¿Crees que el tema cultural ha quedado relegado últimamente en un mundo informativo? Mm, en un formativo. Bueno, yo conozco muchos, por ejemplo, youtubers que se encargan del tema de la cultura, pero esto sí no he visto mucho en Instagram, no sé si son las que yo sigo en particular, pero considero que en ciertas plataformas se ha quedado bastante relegado. En Facebook puedes encontrarlo, pero no es tan común, es más común encontrar memes, en Instagram es más común encontrar cualquier foto de un influencer antes de una noticia realmente de calidad. Fotos de Así que productos, sí. ¿no? Fotos de productos o, no sé, algún influencer, por ejemplo. Puede que tú no lo sigas, pero a veces tus amigos te lo siguen y te sale sus Claro, videos o esas cosas. ¿qué, qué contenido en Instagram te gusta consumir más? Porque te motiva. Yo en Instagram, como digo, no he visto mucho contenido cultural, así que no sigo mucho de esto. Me gusta mucho seguir contenido de fotógrafos, porque algunos tienen muchísimo talento, incluso fotógrafos amateurs que parecen profesionales. Me gusta seguir cuentas de anime, de manga, maquillaje, ciertos influencers. Cierto. Como hemos podido ver acá en Instagram, se encuentra mucha información sobre, de repente, del extranjero, ¿no? Sobre, no necesariamente animes, mangas, pero sí es más usual eh, que noticias relacionadas en Perú, datos que nadie conocía. Entonces, eh, sí te gustaría ver un canal en Instagram, tal cual. Correcto, o sea, sí me gustaría algún tipo de página en Instagram, una cuenta en Instagram que se encargue de esos temas, ¿no? También creo que es muy importante el cómo enfocar los temas, porque he podido ver, por ejemplo, que sobre todo en nuestro país, ciertos canales culturales que se han metido en la televisión no han tenido mucha acogida, a pesar de ser muy buenos. De acuerdo, es muy cierto, especialmente en el canal 7, ¿no? Si usamos las redes sociales, tal vez podríamos, de hecho, no tal vez podríamos llegar a mucha más gente colocando contenido que sea visualmente atractivo. ¿Y qué noticieros consumes últimamente? ¿Se refiere a la televisión? Claro, medios en general.
Noticieros televisivos prácticamente no consumo nunca, la verdad, excepto los del canal del gobierno, porque a veces estoy viendo qué dice Luis Carra, o los ministros, los congresistas. Cuestiones periódicos, creo que consumo mucho Gestión, La República y El Comercio, Perú 21 y Ojo, que son los periódicos que compran para la casa, ¿no? Radio, no escucho nada de radio, no voy a mentir. Escuchaba cuando iba en la movilidad en la escuela, pero de ahí nunca más volví a escuchar. Y en Facebook las páginas, por ejemplo, del Comercio, La República y de los otros diarios que he comentado. BBC, CNN, entre otros. Ah, eso sí, pensé que hablaba de solo peruanos, pero sí, eso sí consumo muchísimo. No, noticieros en general. Sí, BBC News, CNN. Tal vez prefieres informarte a través de un noticiero de fuera que de un noticiero de acá, debido a que tal vez fuera no existe esa recarga de contenido innecesario como podemos ver de espectáculos, que hay una sobrecarga de ese contenido. Bueno, si vas a ver un tema interno del país por un medio internacional, te permite ver otra perspectiva. Entonces yo creo que es muy interesante. También es bueno como que comparar noticieros, ¿no? Porque como ya sabes, todo depende de la editorial, de la ideología política y puede cambiar mucho el enfoque que le dan a una noticia. Por ejemplo, si yo entro a Xinhua News, que es la página del gobierno de China, quizás me den una noticia diferente a una página estadounidense o una rusa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? ¿Consideras que la sección de cultura es la más afectada frente a esta pandemia? Creo que sí, todo lo relacionado con el turismo, la cultura, yo creo que ha sido el sector más afectado durante la pandemia, porque el turismo y la cultura yo considero que están intrínsecamente ligados. Y con esta pandemia se ha paralizado completamente. El sector prácticamente ha muerto. Claro, y sería bueno también ver qué tipo de lugares turísticos existen en el Perú para poder visitarlos posteriormente de la pandemia. Irnos preparando, investigando su historia, rutas. Entonces sí, sería bueno colocar estos datos en un noticiero. Sí, sería interesante, como te digo, sobre todo, por ejemplo, uno que intenta viajar a veces, por ejemplo, intentas viajar dentro de Lima, no sabes muy bien a dónde ir, no sabes muy bien las rutas, y la historia. Entonces, creo que esto también podría ayudar a los viajeros, ¿no? Mucho de mi familia hemos ido sin rumbo, dirigido a las afueras de Lima o Lima mismo, y no sabíamos Sí, mucho dónde ir, así. Es que esto sí podría ser de mucha ayuda. claro, lugares que están cerca de Lima, a 2 horas, 4 horas, y no sabemos cuáles son las rutas, cuáles son los atractivos turísticos, no los conocemos. Mm, Entre deporte, gastronomía, datos históricos e información cultural, ¿cuál prefieres y por qué? ¿Cuáles prefieres? Bueno, al parecer se ha ido el servicio de internet. Está grabando. Vamos a continuar. Entre deporte, gastronomía, datos históricos e información cultural, ¿cuál o cuáles prefieres y por qué? Entre... ¿Dijiste economía en alguno de ellos? No, no. No. Muy bien. Prefiero los datos históricos. ¿Por qué? Porque considero que la noticia, bueno, la historia es muy interesante, es como leer un libro, un cuento, y saber que es real le da como un toque, pues, muchísimo mejor, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, el ámbito cultural también va relacionado a la historia. ¿También te interesa? A la historia. ¿Va relacionado a qué me puede repetir? Sí, como digo, sí, me interesa bastante, muchísimo ese. ¿Dejaste de seguir a personas o medios en Instagram debido a esta pandemia? Sí, correcto. ¿Por qué? Mm, no me gusta su contenido.
Consideraba que su contenido se había alejado mucho de mis preferencias o del motivo por qué los ¿Qué tipo de contenido, por ejemplo? Espectáculos. espectáculos o algunas páginas. Recuerdo que había una que se llamaba Cosas de Chicas y estaba comenzando a subir contenido a sus historias que merecían una denuncia de Facebook. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, lo voy a dejar de seguir. O algunos influencers que simplemente pues me dejaron de interesar, por así decirlo. Sí, esta página se fue por un rumbo diferente durante la pandemia, ¿no? En fin. Dejaste, no. ¿Cuál es tu cosa, lugar o plato favorito de tu país? Cosa, lugar y plato favorito de mi país. Qué difícil. Empecemos uno por uno, por cosa. Cosa favorita de mi país. ¿Hablas de un objeto o abarco todo? Puede ser, por ejemplo, en mi caso, mi objeto favorito es el quero, que era un vaso ceremonial. Ya, creo que sí sé cuál es mi objeto favorito de mi país. ¿Te acuerdas que Toledo se robó una corona incaica de oro? La mascaipacha. La masca- Creo que esas coronas, bueno, tienen diferentes nombres en diferentes culturas, pero la mascaipacha me parece muy atractiva, Sí, preciosa. es hermosa, ¿no? De oro. Parece que tiene piedras también. No estoy segura. Sí, Es el grande, diseño es precioso. te da poder. Ya vemos por qué se la colocó. Ya. Sí. Bueno, Bueno, pero es cómico, ¿no? Enterarse de la historia de esa forma también, en parte de los noticieros. En fin. Y ahora, tu lugar favorito. no he terminado de visitar todos los lugares de mi país, así que creo que no podría dar una buena respuesta, pero hasta donde conozco, creo que Cusco me gusta muchísimo. Sí. ¿Machu Picchu específicamente o Cusco en general? Me gusta mucho Picchu, pero también, por ejemplo, me gustan los paisajes que están fuera de la ciudad de Cusco. Son muy rurales, muy como campesino, muy... El paisaje es precioso. Entonces me gusta mucho eso. Claro. El camino a Ollantaytambo y luego camino también en el tren. ¿Te gusta el pasaje por el tren también? Sería más. Claro, correcto. Y ahora lo que más parece destacar aquí, bueno, algo que llama mucho la atención. ¿Cuál es tu plato favorito del país? Mi plato favorito. Sí, A ver, tengo dos platos favoritos. No podría elegir entre estos dos, nunca. La causa y el lomo saltado. Delicioso. una combinación exquisitísima. Y la verdad es que los platos son muy distintos, ¿no? Porque uno viene a hacer la comida, ¿qué causa? De atún, de pollo. Me gustan ambas. También me gusta la causa de langostinos o la de cangrejo. ¿Sí? Y la diferencia que existe con el lomo saltado, que es una comida que tiene influencia oriental, ¿no? La diferencia, pero dos combinadas van perfectas. Ok, muchas gracias, Silvia, por la entrevista y por el tiempo. A usted, muchísimas gracias. Tenga Gracias. buen día.